Hola a todos. No olviden darle me gusta a nuestro vídeo con el mini resumen de la serie y detalles del próximo episodio, y suscribirse al canal. La calidez del amor resuena en los oscuros pasillos de la mansión, pero los planes insidiosos de una serpiente amenazan la paz. Por la noche, Orun e Ira comen helado afuera. Orun dice: mantuviste la distancia. Estabas conmigo pero estabas lejos. Esto fue duro para mí. Ira sonríe. Tenía miedo de que te pasara algo, pero tienes razón. Tengo un secreto. No puedes encontrarme. Bromea. Orun dice: no sabes cómo escapar de ti, por eso te encontré, y besa a Ira. Afife llama y dice: hablaremos cuando llegues a casa. Cuando Orun pregunta: ¿es importante?, Afife responde: te lo diré cuando regrese. Orun e Ira regresan a la mansión y ven a Afife en estado de shock. Afif le grita à Elul, salle de Haki. 6 tu verdadero rostro. Hablaste con Yuxel en la calle. Elul el lo niega. ¿Qué ombre? HAS vulto a sonar? Afife señala el teléfono y dice: te tomé fotos, eres un fraude. Cuando llegan Orun e Ira, Afife dice: ellos también verán la verdad, pero Elul la empuja mientras baja las escaleras. Afif se desmaya y Elul grita, Afifan. Orin lama a la ambulancia y van al hospital. El médico dice: no hay nada grave en las pruebas, pero puede que tarde un poco en recuperarse debido a su enfermedad. Elul piensa: debería ir a casa y borrar esa foto. Le dice a Ira: todo pasó muy rápido, se cayó al intentar abrazarla. ¿Puedo irme a casa? Estoy mareada. Ira dice: ve al médico, pero Elul responde: se me pasará si descanso, y llama a un coche. Eran llama a Orun y le dice: he venido al hospital, y Orun le dice: Yuxel ha salido, no la dejes sola. Afife se despierta y dice: Elul abrazó a Yuxel, está mintiendo. Orin mira a Elul con enojo. Elul dais, no salí de casa. Afife tuvo un sueño. Creyó que estaba en tu habitación una vez y me pidió que lo ocultara. Afife grita: usaste mi enfermedad para engañarme. Yo tomé las fotos. Orun llama a Beille y le dice: envíame la última foto del teléfono de mi madre. Beille dice: el teléfono está roto, no enciende. Y Orun le dice a Eran: llévalo al servicio técnico y devuélvelo cuando encienda. Ira saca a Elul, quien llora: es duro que me acusen así, y va al baño. Mientras Ira espera en la puerta, Elul sale corriendo. Orun le cierra el paso en el ascensor y le pregunta: ¿a dónde vas? Elul responde: voy a tomar el aire, pero Orun responde: ahora no es el momento, y la lleva con Afife. Eran trae el teléfono, pero la foto ha sido borrada y Orun sospecha. Beille pregunta con ingenuidad: ¿Afife tuvo un sueño? Ira le dice a Sara: tu abuela está bien, no te preocupes, pero ella está preocupada. En la casa de la ciudad, los planes de Aziz acorralan a Gurbuz. Por la noche, en la casa secreta, Aziz le pregunta a Gurbuz: ¿cooperarás? Gurbuz responde: no voy a traicionar al jefe, tiene gente por todas partes. Aziz advierte: si descubre que soy policía, también te matará. Gurbuz grita: ¿pensabas que iba a suplicar? Vendí al jefe, pero ¿qué pasa ahora? ¿Voy a vender una bufanda? Aziz dice: no estás en posición de negociar, ¿has pensado en Is? Y extiende su arma. Gurbuz toma el arma, diciendo: será igual que antes, y amenaza: ¿y si te disparo? Cuando Aziz dice: la bala no solo me alcanzará a mí, sino también a ti y a Is, Gurbuz responde: tenemos un acuerdo. Aziz pregunta: ¿pido un rap? Gurbuz dice: puedo tomar un poco de jugo de nabo picante, y se ríe. Por la mañana, cuando Elif ve a Aziz en la puerta, le dice: no viniste anoche,
estaba preocupada. Aziz dice, toma un té, hablemos en el jardín, y aspira el aroma de Elif. En el jardín, Elif pregunta, ¿pasó algo malo? Aziz dice, Gurbuz descubrió que era policía, pero quedamos en que atrapará al jefe. Cuando Elif pregunta, ¿por qué iba a ayudar? Aziz responde, no tiene otra opción, el jefe no lo dejará vivir. Elif dice, rezo para que esto termine bien. Suzan los ve y le pregunta a Elif, ¿de qué estaban hablando? Elif responde, Aziz hablará con tu hermana. Suzan se enfada y dice, dime de qué va a hablar. Al mediodía, en la oficina de Gurbuz, Aziz dice, desde que comiste un rap, te has recompuesto. Gurbuz bromea, me dieron 2 balazos en el estómago, ¿me va a romper eso? Cuando sugiere, si luchamos espalda con espalda, seremos los reyes del mundo. Aziz responde, no sueñes a lo grande, haz lo que te diga. El hombre del jefe atrapa a Gurbuz y lo amenaza, has llegado al final del camino. En la sala de la mansión, el amor entre Orun y Ira es primaveral, pero la traición de Eylul huele a tormenta. Por la mañana, Orun le dice a Ira, esta flor se ha marchitado ante tu belleza. Ira bromea, ya llegarán los días en que mi belleza se marchite. Orun la abraza y le dice, serás la anciana más hermosa. Ira dice, seré la abuela más feliz del mundo porque envejeceré contigo. Afeife, decidida, dice, no hay fotos en el teléfono, hay un truco, tengo a Eylul bajo estrecha vigilancia. Estoy tomando más fotos después del último incidente, añade. Eylul se enfada y dice, la mujer senil sigue sospechando, e idea un plan para que Afife parezca loca. Orin un grito, Eylul ayudam. Eylul, quien daña a Afife, aumenta las sospechas de Orun. En la casa de la ciudad, Aziz desafía al hombre del jefe, todos te llaman el gran jefe, pero eres un cobarde. El hombre grita, córtales la cabeza, no tengas piedad. Aziz salva a Gurbuz y se rebela contra el jefe. Gurbuz dice, ahora confío en ti, y trama un plan con Aziz para atrapar al jefe. Si Elif pregunta, ¿estás en peligro? Aziz responderá, todo está bajo control. Si Cuneit le dice a Elif, te estás equivocando con Aziz, Elif responderá, lo amo. Si Suzan le pregunta a Akif, ¿encontraste mis brazaletes? Akif la despachará diciendo, ¿qué le pasa a tu padre? Sis pregunta, ¿cuándo vas a atrapar al jefe? Aziz responderá, muy pronto. Si Aziz se entera de que el jefe llegará el día de la boda, le tenderá una trampa a Gurbuz. Las puertas de la mansión se abren con secretos y luchas. ¿Podrá Eylul disipar las sospechas de Afife? ¿Podrá Orun proteger a su madre? ¿Podrá Aziz derrotar al gran jefe? Mientras el amor y la traición sacuden la mansión y la casa, una aventura deslumbrante aguarda al público.